Alerta máxima. Lo inesperado ha ocurrido, señores. En un giro sorprendente, Biden ha logrado adelantarse a Trump en su propio juego. Pues sí, lo escucharon bien. Este movimiento audaz ha dejado a todos boquiabiertos y ha cambiado por completo el panorama político que se está desarrollando en estos últimos días. ¿Cómo es que Biden ha logrado este avance impresionante? ¿Qué estrategia ha implementado para superar a su rival en esta carrera política de alto voltaje? No te pierdas ni un segundo en este video para descubrir todos los detalles de este emocionante desarrollo. Sin duda alguna veremos unas elecciones históricas en los Estados Unidos en este año 2024. Por ello les invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones, porque de este modo continuaremos enviándoles información de último momento, la cual, si realizan estos pasos, les va a llegar de primera mano. Pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está superando a su rival en las elecciones presidenciales de este año 2024, Donald Trump, más que todo en sus propios términos. Pues el día jueves pasado, Biden afirmó que cubriría las espaldas de los trabajadores sindicalizados que luchan contra la adquisición de la acerera United States Steel por parte de la japonesa Nippon Steel por $14,000 millones. Pues añádase a esto que su apoyo a un proyecto de ley para forzar la desinversión o la prohibición de TikTok. Estos enfoques, prácticamente conocidos como ad hoc, de las controvertidas salvaguardias de seguridad nacional y los intereses comerciales, constituyen un peligroso precedente. Gran parte de esto es unido a la ley de reducción de la inflación del propio Biden, la cual pretendía recompensar a las empresas por traer de vuelta la fabricación de otros países. Es una culminación, en cierto modo, inevitable de la ruptura del consenso estadounidense sobre el comercio. La revuelta contra el acuerdo de la Asociación del Transpacífico, con el cual en aquel entonces el presidente Barack Obama pretendía unir un bloque comercial alineado con Estados Unidos, dio paso a la agenda de Donald Trump, la cual pasó con fuertes aranceles. Equilibrar el malestar interno con las preocupaciones comerciales nacionales y de los aliados clave no ha hecho más que complicarse, ya que las protestas sobre el lugar que ocupan los rivales extranjeros en Estados Unidos encuentran a Biden en un momento delicado. Los sindicatos son prácticamente una facción política clave del Partido Demócrata. La oposición de los trabajadores del United Steel del acuerdo con Nippon pone en peligro su apoyo de cara a las elecciones de noviembre. El candidato republicano Donald Trump se ha apoderado del asunto, afirmando que bloquearía la transacción. Y es que la declaración de Biden de que el US Steel debe seguir siendo de propiedad y gestión nacional, aunque no llegó a prometer directamente el bloqueo, hizo caer las acciones de la empresa. Es importante que mantengamos empresas siderúrgicas estadounidenses y fuertes. El 21 de diciembre del año 2023, la asesora de la Casa Blanca, Lael Brainard, señaló que una producción nacional de acero es fundamental para la seguridad nacional. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que no examina las operaciones en las cuales participan compradores e inversores no estadounidenses, se dispone a revisar la operación. Luego tenemos el siguiente movimiento, que es con la aplicación muy conocida TikTok. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el día 13 un proyecto de ley que exigiría a la tecnológica china ByteDance desinvertir en la aplicación de redes sociales TikTok o enfrentarse a una prohibición en Estados Unidos. Pues ahora esto pasa al Senado para llegar a un debate. En teoría, prohibir TikTok debería ser fácil de apoyar. Las autoridades han advertido que plantean riesgos de vigilancia o de sembrar discursos divisivos. Pero Biden también tiene que hacer equilibrios. Últimamente, Donald Trump se ha mostrado menos firme a la hora de eliminar las aplicaciones de redes sociales de los teléfonos estadounidenses. El apoyo del Partido Demócrata se puede considerar que es heterogéneo. Amputar a un contrincante de la talla de Meta Platforms debilita el impulso antimonopolio nacional. También pone en peligro a las empresas estadounidenses que operan en China.
Del mismo modo, rechazar los intereses japoneses podría alienar a un aliado de las relaciones con China, al mismo tiempo que también empujaría a US Steel a los brazos de un comprador, que es Cleveland-Cliffs, que industrias como las automovilísticas consideran intolerable, más que todo por la reducción de la competencia. La adopción por parte de la administración de Biden de las políticas de Estados Unidos, el America First, ha causado una cierta consternación entre los socios europeos. Volverse hacia adentro es algo más que mala imagen para un país que ha utilizado la apertura comercial para construir algunas de sus mayores empresas. Por ejemplo, Apple, valorada en $2,7 billones, depende de una gran cadena de suministros de China. Tesla, el incómodo eje del impulso de Biden a los vehículos eléctricos, está profundamente arraigada en China. Cada circunstancia tiene sus propias consideraciones, pero abrazar el proteccionismo no hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pues bueno, a raíz de esto salió una nueva encuesta nacional que nos muestra una cierta ventaja de 2 puntos para 1, aunque eso sí, el encuestador afirma que esta tendencia podría arruinar sus posibilidades. Todo esto se remonta al discurso sobre el estado de la Unión del presidente Biden, al cual puede haber tenido una recepción positiva por parte del público estadounidense. Pero aún así, todo esto está por detrás de su predecesor Donald Trump, más que todo en una probable revancha, según nos mostraron los nuevos resultados de esta encuesta publicada el pasado día miércoles. Lo primero es los pulsos de los votantes. En una encuesta realizada por la Universidad de Suffolk, en una asociación con USA Today, se preguntó a los encuestados a quién elegirán en una hipotética elección presidencial en este año 2024. Y es que el 40% optó por Trump, entre un grupo de 7 candidatos. Biden lo siguió por 2 puntos porcentuales, ya que el titular recibió un apoyo del 38%. El candidato independiente Robert Kennedy Jr. recibió el 9% de los votos, y sus compañeros independientes Cornel West y Jill Stein del Partido Verde fueron elegidos por el 2% cada uno de los encuestados. El 1% dijo que votaría por un candidato libertario. El 2% dijo que elegiría un candidato sin etiqueta. El 5% dijo que estaba indeciso y el 1% se negó a responder. Esta encuesta a nivel nacional se llevó a cabo desde el 8 hasta el 11 de marzo, mediante entrevistas a 1,000 votantes registrados que residen en los 50 estados y el Distrito de Columbia. El margen de error muestra que fue más del prácticamente -3 a 1% en puntos. Este discurso sobre el Estado de Unión se pronunció el 7 de marzo. Si bien los votos se dividieron según las líneas partidistas, los independientes se inclinaron más hacia Donald Trump que hacia Biden. El 32% apoya al primero, frente al 24% que apoya al segundo. La ventaja que tiene Donald Trump se produce a pesar de que las evaluaciones que se lanzaron por los votantes son sobre la mejora de la economía. 1/3 de los votantes afirmó que Estados Unidos se encontraba en una recuperación económica, una mejora notable, con respecto al 9% que le dijo lo mismo en julio del 2022. Estamos hablando de un año después de que Biden asumiera las riendas. La encuesta de marzo encontró que el 62% dijo que la economía estaba estancada en una recesión o en una depresión. Aún así, no se debe descartar el cambio de las opiniones de los votantes sobre economía. Si es que esta tendencia continúa, más votantes podrían conectar la recuperación económica con el presidente Biden, especialmente si la economía continúa dominando otros temas, a medida que nos acercamos a noviembre. Pues es muy importante la cuestión electoral, la calificación de aprobación. La mayoría de los encuestados afirmó que la inflación o que la economía es la cuestión más importante que va a determinar los votos. El 29% estaba preocupado por la economía, mientras que el 24% y el 23% respectivamente eligieron temas como la inmigración y las amenazas a la democracia. El 10% simplemente estaba preocupado por la economía y la mayoría de los temas recibieron menos porcentaje de apoyo del medio dígito.